experiencia de publicar. Yo había pensado en dos frases para hoy, ¿no? Una era de Mandelstam, del poeta de Osip Mandelstam, que él decía, hay libros permitidos y libros no permitidos. Y yo creo que era mucho más allá del momento que él estaba viviendo en el estalinismo. Creo que es una frase, digamos, ampliada. Hay libros que me parece a mí que por alguna razón no están permitidos, se publican, pero no están permitidos. Y la otra pensaba en la frase de Marguerite Duras que decía a propósito de una escritora francesa, Hélène Besset, que decía que la falta de éxito de una obra no dice mucho y que está ligada, muchas veces está ligada a la obra misma, que la obra es tan complicada. Por ejemplo, yo pensé en Argentina en el caso de Macedonio y en el caso de Néstor Sánchez. Bueno, Macedonio fue tomado por la universidad, entonces, bueno, hay trabajo, yo qué sé, porque Néstor Sánchez ni expulsa a los lectores directamente. Serían como tres cosas, entonces, ¿no? Como condiciones bajo las cuales se puede dar la escritura, condiciones bajo las cuales se puede dar la publicación, y condiciones bajo las cuales se da una determinada recepción de la obra. Sí. Sí, tenés razón, está bien esa tríada, sí, así, claro. Como era es escritura, publicación, recepción, ¿no? Condiciones bajo las cuales se escribe, o sea, por un lado el problema de la escritura, digamos, después condiciones bajo las cuales se publica o no un libro, y después lo que pasa con la circulación de ese libro, que sería la recepción, o las conversaciones que abre, o los lectores que encuentra. Claro. Sí, le voy a sumar y luego vamos estirando un poco, porque a mí yo tengo curiosidad por pensar esta cuestión, por ejemplo, de lo de Mandelstam, ¿no? De un libro prohibido y un libro permitido, pues qué sería en la época de Mandelstam y en nuestra época, qué diferencias habría. Pero él decía, perdóname, Amador, un toquecito, ¿no? Él decía libro permitido, libro no permitido. No hablaba de prohibido, hablaba de libro permitido, libro no permitido. Vale. No, digo, a sumarle también el fragmentito que he buscado de Daniel Blanchard. Sí. Bueno, porque por tener ahí otro elemento para jugar, bueno, parece que él pues cuenta que después del 68 viaja a Estados Unidos, se cruza con el mundo de la contracultura americana y lo que más le atrae, a pesar de ver que el mundo de la contracultura tiene mucho de la cultura oficial, que los americanos también son muy americanos a la contra, digamos, pero dice que lo que más le conquista es que son muy de hacer cosas, también eso es más propio de allí, ¿no? Entonces, pues, de hacer una casa, de hacer digamos, de construirse como su mundo, ¿no? Entonces él dice que lo que él siempre ha tenido ganas de hacer es hacer un libro y entonces, bueno, se mete con un trabajo cooperativo en una imprenta colectiva que se llamaba la Imprimerie Quotidienne, la imprenta cotidiana, ¿no? Y sacan una revista con un amigo y él hace como especie de presentación y aquí es donde tiene estas frases que yo os quería tirar y ya ahí empezamos a tirar de algún hilo que salga, ¿no? Él dice, en el primer número, en la presentación del primer número de esa revista, yo fundé la razón de la revista en la amistad, dice. Una razón privada, íntima incluso, y que hoy arriesga con aparecer como la menos fundada y la más obscena de las razones sociales. Después de un momento además revolucionario como el 68, decir simplemente que estabas haciendo una revista por amistad, sí, que no quería ni cambiar el mundo ni nada, ¿no? Y luego dice, y bueno, y hace un análisis, digamos, de las modalidades objetivas que afectan poderosamente al cuidado de escribir en el mundo de la industria y del comercio. Y de los diversos procedimientos que afectan a un texto devenido libro hasta que llega a ser bajo los ojos del lector, de manera que se encuentra de alguna manera preleído, ¿no? Elección del tiraje, comercialización, tratamiento por la prensa, por el autor mismo, eventualmente por la universidad. Y bueno, me gustaba esa idea de lo preleído. Sí, a mí también me gustó mucho eso, muy lindo eso. Sí. Que sería como el libro permitido, el que está preleído, en el que ya no contiene una sorpresa, un imprevisto, ¿no? Claro, yo una especie de cosa ya lo leí, ¿no? Ya, sí.
Ya está el libro, se reedita, pero está preleído. Y Claro, como las cajas prefabricadas. claro, exacto, claro. Y la pregunta sería entonces, la pregunta que me hago a partir de esto es, ¿dónde se encontraría como eso que caracteriza a un libro que no puede ser preleído, ¿no? O sea, ¿qué es eso que impide que una cierta escritura, o sea, de nuevo, dividiendo escribir, publicar y recibir, o sea, qué es lo que tiene que pasar en ese proceso de escritura para que después, si se llega a publicar, no pueda quedar como capturada por esos mecanismos de prelectura de los que hablaba Amador? Claro. ¿Y tú qué dices ahí, Pedro? No, no sé, es realmente una pregunta en la que vengo pensando. De hecho, recién vos hablabas de contracultura y venía conversando con unos amigos de la dificultad para pensar hoy qué sería algo contracultural. Quizás habría que pensar bien qué sería algo cultural hoy para pensar eso. O quizás también si esa, digamos, si esa idea de contracultura no es también un poco preleída. Eh, pero creo que es un tema difícil, no tengo una respuesta rápida para dar, pero me parece que es algo que, bueno, que al menos a mí me preocupa y que creo que subyace en esto que leías hace un ratito, o sea, esta cita que traías. ¿Y tú qué dices, Hugo? ¿Dónde, No, dónde... estaba siguiéndolo a Pedro. Sí, a mí también es un tema que yo no tengo una respuesta rápida, la verdad. Pero, digamos, ahora estoy pensando, por ejemplo, uno sabe lo que rechaza, ponele, ¿no? Por lo menos creo, ponele. Yo creo saber lo que rechazo, pero no sé si estoy tan seguro a veces. Porque lo cultural se organiza todo el tiempo, se defiende todo el tiempo. Yo que sé, toma obras como la de Beckett, ponele, ¿no? Y uno ahora lo tiene que leer a Beckett por afuera de toda la parafernalia filosófica y literaria, pero porque lo apretaron a Beckett ahí, ¿cómo salís de esa? Yo, en lo personal, prescindo de todos los comentarios sobre Beckett, voy y lo leo, porque Y con lo de Néstor Sánchez que decías recién, por ejemplo, ¿por qué crees que... bueno, y lo de Néstor Sánchez me parece que entra en lo que dice Marguerite Duras. Es una obra, primero es una obra complicada, digamos, porque es una lectura muy difícil, que no entra en los cánones de la época, ya ni entraba en los cánones de la época. Cuando Sánchez tiene como un momento de esplendor es con la primera novela, que vende 2 ediciones porque Cortázar la empuja la novela. Ya nosotros dos? Nosotros dos. Pero Cortázar la empuja, le hago rápida la historia, Cortázar la empuja esa novela. Antes que Sánchez la publique le dice, tiene que corregir cosas usted, porque el público la crítica la va a encontrar complicada. Y él no corrige nada, no sigue el dictado de Cortázar, que se fue acomodando a medida que pasan los años, se fue acomodando a cierto gusto del público y de la época. Entonces después el mismo Sánchez, en el transcurso del boom, en el mismo boom, critica a Vargas Llosa, a Donoso, y dice que el boom es el momento más bajo de la lengua española. Bueno, entonces ya está de punta, de movida hasta de punta con el establishment. Bueno, ¿eso qué significó? Yo que sé, Viñas, por ejemplo, que bueno, que tiene más anteojera, pobre, para la crítica, que, bueno, decía que era un escritor de vacaciones, Sánchez, puta idea de nada. Bueno, y toda esa, digamos, conformación que se organizó en los 70, que se interrumpió por un breve momento por la dictadura, porque todo ahí estábamos en contra de la dictadura, y después se volvió a organizar, y ya el territorio apareció la voz autorizada. Y yo creo que en el caso de Sánchez y algunos más, esa voz autorizada desplazó a Briante, a Sánchez, a Leonor Pichetti, bueno, a montones de escritores de los 60 que eran re innovadores. Entonces, los que se instalaron después se instalaron bajo el auspicio de la voz autorizada, aunque parece que la niegan. ¿No? Yo, por ejemplo, un caso que a mí me resulta interesante es el de Fowell, en un momento dado, porque Fowell, que parecía que era un tipo que iba en contra de todo, en realidad casi no iba en contra de nada. Lo invitan a presentar la obra de Sánchez, que ya Sánchez estaba muerto, y va a la presentación de la obra y critica a Sánchez, lo barre. Bueno, entonces ya te das cuenta cuál es la posición ahí, cómo se organiza en los 80 y los 90 y 2000
esa voz autorizada desde la universidad, diarios, revistas. Eso va en contra de la experiencia de la lectura, ¿no? Porque los espacios se achicaron de una manera muy impresionante para mí. Pero sí que a partir de los 80 eso se radicaliza, digamos. Sí, porque todos se convierten en voz autorizada los que tienen éxito. Vos agarrás, yo te digo cómo lo veo, mi punto de vista, Fowl, Laira, Piglia, Sarlo, cada uno tiene su listita de escritores a los que apoyar. Y ya cuando vos entras en esa posición, sos una voz autorizada. ¿Qué te autoriza a decir quiénes son los mejores escritores de Argentina jóvenes, por ejemplo? Esa posición me parece detestable para mí, ¿viste? Porque es medio una actitud, sí, de voz autorizada, que no podés contenerte, escribí y quedate quieto, sí. No, pensaba, no tanto para defender la Fogwill, sino para repensarse uno. Digo, uno no hace inevitablemente eso, de buscar esos aliados con los cuales arma como un territorio común, inevitablemente. Sí, lo haces. Habría que evitarlo, ¿viste? O sea, ¿qué diferenciaría esa especie de estrategia, casi diría vital, que uno tiene que encontrar de ciertos interlocutores, ciertas posiciones estéticas que uno quiere defender y lo va a hacer de manera pública, de esa figura de voz autorizada que implicaría un saber o sea, ¿cómo trazar esa diferencia? Y la voz autorizada va a escribir, para mí, a partir del momento que se convierte en voz autorizada, ya tiene un pacto con el público lector. Y los que se mantienen por afuera de la voz autorizada, bueno, como Macedonio, Sánchez, Marechal, ponele, ¿no? Están fuera de ese pacto, escriben los tipos, ponen el cuerpo en el lenguaje y yo qué sé, que sea lo que Dios quiera. Entonces, perdón, sí, dale. En el caso de Fogwill, por ejemplo, quizás en sus comienzos, cuando edita y banca a un Lamborghini, quizás es una lógica diferente a la que un Fogwill ya consagrado tiene cuando apoya a ciertos escritores jóvenes, como, no sé, Vicio. Quizás, no sé, quizás en la trayectoria de un mismo autor se pueden diferenciar momentos donde, sí, calculo que se arma un editar a alguien o apoyar a alguien, no desde el lugar de voz autorizada, y después ya desde la consagración y el éxito y demás, bueno, quizás la misma lógica aparece con un sentido diferente. De acuerdo con vos. Sí, de acuerdo con vos. También podemos diferenciar entre, como hace el último libro de los chicos de Tikkun, que hacen esta diferencia entre complot y conspiración, ¿no? O sea, a ellos les parece, bueno, el complot lo asocian más al poder, digamos, sería todos los dispositivos, los vínculos, los tejemanejes que de alguna manera intentan aplastar eso novedoso, que reine lo preleído, ¿no? Y luego la conspiración, que sería más en torno a la amistad. Y también puede haber, digamos, espacios de amistad donde escritores, editores, etcétera, se ayuden para abrir espacios donde quepan otras voces, ¿no? Sería distinto de la voz autorizada, ¿no? Y para mí sí. Para mí sí. Eso igual, digamos, me faltaba decirte algo, que eso igual no le saca ningún mérito como escritor ni a Fowl, ni a Piglia, no, obviamente. Porque Proust si había un tipo, digamos, que era capaz de mandarle flores literalmente a un crítico, era Proust, ¿viste? Era un monstruo. Pero a la hora de escribir no sería nada, digamos, ¿no? Eso. Y eso con lo que vos decís, Amador, no sé. Pedro, vos que por ahí tienen una editorial, me parece interesante. Vos ahí estás más autorizado para hablar de eso. Más. Bueno, en realidad como que la editorial se va armando medio por tanteo, somos varios, sí. Todavía nos restan definir algunas, cómo sigue la cosa. Entonces, desde esa experiencia no sé si te podría decir demasiado. Sí, desde una necesidad quizás, por eso lo pensaba más desde la escritura, esto que decíamos, ¿no? La escritura, la publicación y la recepción. Sí. Y esa amistad que dice, de la que habla Amador, al menos yo intento ejecutarla o buscarla, pero porque se vuelve necesaria también para la escritura. Sí, claro. Incluso esta misma conversación para mí forma parte de eso. Sí, por supuesto.
Pero ahí entendí mejor la diferencia que trazabas y que con la idea del complot y la conspiración creo que queda todavía más claro, que es que la voz autorizada, o incluso la búsqueda de una voz que a uno lo autorice, Sí. quedaría del lado de estos dispositivos medio complicados, que lo que uno sospecha es que termina resintiendo el proceso de escritura. Y Porque te para hace mí sí. como extraviarte un poquito de ese tipo de búsquedas. Pero al mismo tiempo yo no puedo negar que uno cuando publica un libro quiere que lo lean. Es como inevitable, uno quiere que a los demás, o al menos que a ciertos lectores les interese lo que uno anduvo laburando, ¿viste? Entonces ahí es como que se vuelve, me surge inevitablemente matizar como esas divisiones tan tajantes, para ser sincero conmigo mismo, con eso que me pasa. Claro. Y que siento que a algún punto nos pasa a todos, no sé a ustedes, cuando se publica un libro. Y yo quiero editarlo el libro, la verdad. Quiero editarlo, quiero que se lea. Sí, por supuesto. Porque ¿qué sentido tiene tenerlo guardado? No, por supuesto. Lo que no quiero es que me coman la voz. Pero eso Claro. eso lo tengo soy yo el que tiene que defender esa voz. Nadie lo puede hacer por mí, ni por vos. Tengo que saber qué estrategias me doy de lectura, de publicación, para que no me coman la voz. Pero eso ya tiene que ver con la decisión del tipo que escribe, ¿no? Me parece. Por eso para mí, insisto en volver a esta especie de tridente que apareció al principio de escritura, publicación y recepción. Yo creo que lo jodido aparece cuando el proceso de escritura se modifica, ya sea para agradar a un posible editor o para agradar a un posible lector. Ahí es cuando te joden la voz. Cuando vos estás escribiendo en vistas a que una editorial le puede llegar a gustar eso que escribís, o que a un lector le puede llegar a gustar eso que escribís, y ahí la búsqueda se emputece bastante. Y para mí sí, para mí se emputece, pero así todo, de repente vos lees a un tipo que por ahí pudo haber hecho todo eso, pero escribe fuerte. Yo qué sé, ¿viste? Es así. Y gusta y escribe bien. También está eso en juego, ¿no? La verdad, no hay mal. Yo creo que la literatura es básicamente desordenada. Me parece que lo más en el terreno de las artes es lo más desordenado que hay. ¿Cómo sería eso, Hugo? Y que es imposible controlar digamos, la voz autorizada, vamos a tomar, como pasó en Argentina, se establece bien en los 80. Entonces aparece narración, eficiencia narrativa, en fin, una serie de cosas epocales, pero después aparecen escritores que desbordan todo eso, porque escriben, eso es, no hay forma de ordenar eso. Hay escritores que escriben, muchos siguen el camino trillado del género, ¿no? Y después está el tipo después están los que escriben, por ejemplo, cuentos, se plantan en un género pero lo desbordan, ni se dan cuenta que lo desbordan. ¿Estás Entonces, yo creo ¿Estás pensando en alguien en particular? O no, o alguien en particular, o más bien, ¿qué es lo que hoy está preleído? Porque igual también bueno, es otra manera de hacer la pregunta. Lo preleído cambia con las épocas también, ¿no? Digo, porque yo creo que está bien poner ejemplos concretos, pero también como quizá podemos hacer descripciones un poquito más generales. Lo preleído me parece que cambia con las épocas. Y hoy, ¿qué es lo que ya hay un mercado o un lector que espera? ¿Qué es lo que uno, qué es lo único que tiene, qué es lo que uno tiene que escribir para gustar o para entrar en el gusto de la época? ¿Dónde estaría hoy el callejón, digamos, hacia donde todo lo empuja? Y tendrías que estar en un cierto realismo, pero un realismo del tipo que cree que la cosa y la palabra coinciden, que ese realismo, digamos. Yo creo que hay una demanda de un relato claro, una cierta vuelta a lo que creen que fue el siglo XIX, ¿viste? Pero bueno, esas son locuras como dice Beck, demencias universitarias. Pero yo creo que la demanda pasa por ahí. Y los temas van variando, el feminismo, o yo que me acuerdo que en la época de Menem
se empezaron a aparecer novelas que tenían que ver con viajes a Miami, el menemismo, ponele. Eso es una demanda. O libros, por ejemplo, cuando termina la dictadura, lo cual, pero es lógico la demanda de la época, libros de la dictadura sobre películas. Y de repente por ahí, así como lo sacude a Viñas críticamente, para mí la mejor novela de la dictadura la escribió Viñas, Cuerpo a Cuerpo, es alucinante. Y después algunos libros periodísticos, ¿no? Que dieron en el clavo de lo que fue esa época terrorífica. O sea, Por eso, entiendo sí. bien, digamos, no es tanto el tema, sino una noción de escritura que pasa por considerar que la cosa y la palabra coinciden. ¿Podrías explicar un Sí, poco más de eso? y sí, porque el realismo cree que puede atrapar lo que está pasando. Yo qué sé, escribe un tema X, ponele ahora, X, no sé, se me ocurre, guerra de Ucrania, ponele. Y alguien va y escribe una novela. Bueno, puede salir algo como Cuerpo a Cuerpo de Viñas, que tiene un lenguaje impresionante, exuberante, resarpado. Y es una novela fuera de serie realmente, desde ese punto de vista. Bueno, como escritura, desde cualquier punto de vista. O puede salir un relato chato que hable del malo, el bueno, donde creen que pueden atrapar un fenómeno tan complejo como el de la guerra. Pero eso depende de los escritores, cómo entra un escritor en ese campo también, Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que en esa línea hay un problema que, de nuevo, no sé si es tanto de género, o sea, hay realismos que te dejan en un lugar distinto al que estabas cuando empezaste a leer ese libro, Por y después está supuesto. el realismo, que sería lo preleído, que es lo que confirma lo que el lector ya sabe antes de leer. Claro. Eh, Tenés que de hecho razón. funciona mucho en los lectores, digamos, politizados, ¿no? Ya sean Ah, de izquierda, de derecha, feminista, libertario, machista, lo que sea. La confirmación de lo que uno ya sabe a través de la literatura. Eso es bien. como un fenómeno, después potenciado por las redes sociales también, que también prima la lógica de estar todo el tiempo confirmándose uno Ah, eh, en, en la propia imagen, en los propios discursos, en las propias fantasías incluso. Creo que ahí hay algo medio jodido, cuando la literatura se confunde con el mensaje político en este caso, y es simplemente un medio más para confirmarse uno el lugar en el que está. Eh, Después, bueno, hay distintas maneras de abordar la cosa. Hay realismos, de nuevo, que te dejan... sí, claro. Da eh, vuelta. y después, bueno, hace poquito falleció Marcelo Cohen. Yo creo que Marcelo Cohen tiene un no realismo Sí, muy fuerte también. sí, sí, Eh, claro. ¿Cómo se llama? La ilusión monarca es un relato tremendo. Es una especie es una especie de Kafka en la playa. No sé si lo No, leyeron. sabés que ese no lo leí, pero bueno, leí otras cosas Muy de Cohen y recomendable. sí, sí, Pero impresionante. es espectacular porque son celdas de distintos prisioneros que no me acuerdo si terminan de saber o no por qué están ahí donde están, Ah, y que están en una playa que está bordeada como por dos grandes muros que se extienden como hasta donde se pierde el horizonte. Entonces los presos están ahí frente al mar, en la playa, con la posibilidad de irse nadando hacia no saben dónde porque no están seguros si de allá lejos termina el muro. Y bueno, y se empieza a armar todo un clima, una situación claro, completamente me en imagino, un escenario no realista, claro. pero bueno, empiezan a pasar un montón de cosas y ya que Cohen plantee ese escenario, ya empezás a leerlo te desborda. Hay algo ahí Claro, como decía antes, terminás en otro lugar del que empezaste. claro, eso estoy de acuerdo. Si llamamos a ese realismo que te referí, yo de acuerdo con eso, ¿viste? Como una novela, no sé, de Balzac, que todos creen que la lees y es desbordante, imposible resumir, y esto que me contás de Cohen también, claro, por O sea, supuesto. Pedro, tú ahí, digamos, incluso podríamos decir que ese efecto de salir distinto de la lectura o ese desplazamiento de que ocurra lo imprevisto sería como el efecto emancipador o político de un libro. ¿Hablaríamos de política de un libro, no tanto en el mensaje como en ese efecto, o de otro tipo Sí, de... yo, yo diría la fuerza, ¿no? Como para no decir política, que a veces es una palabra que cuando uno la dice ya es como que a mí me incomoda un poco, pero
la fuerza, si querés, política de un libro estaría en esa capacidad de pararte en otra parte, y no de afirmarte los piecitos a ese cuadradito en el que uno está parado. A mí me gustó mucho un libro que leí hace más o menos poco, que es de Rodrigo Cañete, que arranca con una frase que a mí me encanta, que es algo así como, lo que dice que la fuerza de dice algo así como, al igual que el amor, una obra de arte tiene la capacidad de generar una distancia entre nosotros y nuestras vidas. Y esa distancia entre nosotros y nuestras vidas es lo que permite respirar. Para mí la fuerza de una obra de arte está ahí, o de una teoría también, o de una traducción, de cualquier escritura, está en esa capacidad me acuerdo un texto tuyo, Amador, que decía algo así como el es así que sofoca. No me acuerdo si decía exactamente así. Pero de abrir eso que la época está cerrando todo el tiempo. Porque las propias confirmaciones están cerrando todo el tiempo. Yo creo que la fuerza ahí, más allá del género, puede ser ficción, realismo, o sea, puede ser ensayo, realismo, lo que sea, un género fantástico, policial. Bueno, para donde vaya, en la medida en que genere esa apertura, yo creo que ya ahí aparece una fuerza mucho más política que los panfletos, que las novelas donde los de izquierda son los buenos y los de derecha son los malos, y todas esas cosas que mucha gente la gente confunde con la literatura. Sí, está bien lo que decís. Claro. Y ese, por ejemplo, el texto de Cohen te transformó. Por algo lo traes, te abrió algo, te inventó algo distinto en la cabeza. Sí, sobre todo porque yo soy un lector leo bastante realismo, y ese texto no era realista, era un no realismo que me desconcertó. Digo, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué hace este tipo cuando escribe? Y empezar a pensar, a mí me gusta mucho leer a autores pensando qué están haciendo cuando escriben, o qué sentido le dan a la escritura, por qué carajo el tipo, en vez de estar, no sé, paseando con su mujer en una plaza, está encerrado escribiendo eso que está escribiendo. Y decía, bueno, este tipo está pensando algo grosso, inventando un escenario, inventando personajes, inventando situaciones. Y ahí es donde está la fuerza de una buena escritura para mí. Sí, yo también coincido. Esa fuerza transformadora. Sí. Claro. Hugo, yo cuando hablas de realismo, como también ya hablamos mucho, entiendo que más que un género, lo que te refieres al realismo en signo, ¿no? Sí, sí, claro. Es una concepción que piensa que escribe algo, filma algo y lo sabe, que la puede hacer la cosa. Yo me refiero a ese realismo, ¿no? Y entonces habría al escribir también una fuerza en un cierto no saber. Para mí sí. Porque para mí, digamos, tanto la teoría como la literatura, bueno, se mezclan, pero para mí es que la fuerza está en que no sabe a dónde va. Hay una fuerza de invención en juego ahí que no sabes a dónde va. Que tiene también que ver con esta cuestión que hemos hablado alguna vez de que tampoco se sabe muy bien quién es el que escribe, porque no es el que aparece. No, porque se va perdiendo ahí. Se va perdiendo ese yo, digamos, para decir algo, aunque esté escrita en primera persona, se vuelve raro, se vuelve ajeno en un punto al que escribe. Porque está metiéndose en lugares donde no sabe muy bien dónde anda. Es que está inventando, ¿no? Claro, muy bueno. Eso. Y también eso tendría que ver con esa frase que te he pescado de otra entrevista, Hugo, que tú decías que hay obras que enloquecen al lector, es decir, que te vuelven otro, ¿no? Sí, claro. Hay obras que te vuelven otro, por supuesto. Te transforman. Un poco esto que decía Pedro, te transforman subjetivamente, ¿no? Políticamente, todo, porque te marcan. Y bueno, uno tiene obras, hitos en el camino de la lectura, que te van corriendo, te desplazan, te llevan a otro lugar. Y para mí siempre eso es una apuesta, digamos, individual, ¿no? Pedro hablaba antes de la necesidad de esto que estamos haciendo. Bueno, pues eso para mí entra dentro del terreno de los secuaces, donde vos vas aprendiendo de los otros de vos. Después a la hora de escribir estás ahí con todo eso también, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. Yo digo, cuando hablo de soledad, digo, la jugada que uno hace ahí no tiene ninguna, el otro no te la puede garantizar, por más secuaz que sea. Lo de la voz autorizada recordaba un poco un libro de Lyotard que se llamaba
no me acuerdo, rudimentos paganos, algo, no pagano, algo pagano, no el que tú tradujiste, Hugo, sino otro con el, Ah, o sea, algo con el nombre pagano en el título. Y entonces él analizaba un poco la operación comercial de los nuevos filósofos ujú. y era, bueno, era un análisis muy, muy fino. Y él analizaba cómo todos se iban citando unos a otros. Entonces Glucksmann citaba a Henri Levy citaba a Christian Jambet, Jambet Ah, hacía una reseña del libro de Idol, uno hacía... Entonces, en todos los medios que tenían, iban construyendo como una especie de red de citas, pero más bien en el sentido de complot, de promover una especie como de autopromoción, ¿no? Más que ahí no serían tanto secuaces como digamos, autor-marca que establece una colaboración con otro autor-marca para promocionarse colectivamente, ¿no? socios por un rato. Eso, socios por un rato. Sí, claro, eso está lleno, claro. Pero a mí me parece que eso ya debilita la posición del que escribe, porque, ¿no? Porque lo pone en ese lugar justamente, de una especie, al final termina siendo un elogio compulsivo, no sé cómo llamarlo. Claro. Y los secuaz sería otra cosa, ¿no, Hugo? Y, sí, para mí los secuaces como que vos te juntás, yo el modelo me parece que es los tipos que hacen jazz, te juntan para tocar en un momento determinado porque ese sonido lo compartís. Puede durar mucho tiempo y siempre, y por ahí no, porque los discursos, en realidad uno cuando se separa de alguna gente se separa porque hay un cambio de discurso, es medio recíproco eso también, ¿no? Claro. Entonces el secuaz es, para mí es eso, que los dos tengan la libertad, los dos, los tres, los que están, la libertad de, bueno, de hablar lo que se les cante, ¿viste? Y mirá el fracaso por ejemplo, del situacionismo, donde estuvo. Estuvo justamente en que a partir de un momento nadie pudo ser secuaz de nadie ahí adentro. Todos se vigilaban unos a otros. Claro. Entonces entiendo un poco por lo que decís que puede haber escrituras tan poderosas que de alguna manera atraviesen todos los dispositivos de lo preleído. Y otras veces en los que puede no ocurrir eso. Puede ser que los dispositivos de lo preleído logren no anular esa escritura poderosa, porque lo es, si el autor, digamos, ha hecho todas estas, ha escrito con este olvido de sí mismo que decimos y esta fuerza de escritura, pero sí de alguna manera logran marginalizarlo, dejarlo fuera de lo que se puede acceder, de lo que se puede, ¿no? Sería no, dejarlo fuera de lo permitido, ¿no? Sí, sí, cada uno tendrá sus ejemplos, pero es verdad, vos, hay escrituras que logran sobrepasar la cantidad de comentarios y de clichés que hay alrededor. O sea que, digamos, el que escribe con esa fuerza no es necesariamente un marginal. Puede haber No, escritores, eso, como Beckett o así, que son nombres ya muy conocidos, pero que de alguna manera no lo son porque voces autorizadas les hayan puesto ahí, ¿no? no, exactamente. No, al revés, digamos. Las voces autorizadas fueron hacia ellos para validarse ellos en un momento dado. Descubren que por ahí hay algo que no se pueden perder. Entonces, listo, entran en el juego de validarlo. Y Ese ahí movimiento, Para usar lo que decía Pedro antes, digamos, se confirman para confirmarse ellos. claro, que es un movimiento muy académico, ¿no? Como de encontrar eso nuevo, digamos, vanguardista, Sí, eh, quedar uno pegado a, a esa vanguardia que uno reconoce, pero uno llevar a cabo una práctica totalmente distinta. total. Eh, Tenía un amigo que, por ejemplo, decía sobre Martín Cohen, que Martín Cohen habla mucho de vanguardia, escribe mucho sobre vanguardia, pero su escritura, su narrativa es profundamente decimonónica. Es profundamente, en términos narrativos, conservadora. Ah, Entonces, hay una práctica académica ahí de reconocer algo, validarse uno mismo como chupándole la sangre a eso que con mucha sagacidad se puede reconocer, pero después al momento de escribir, bueno, pasa lo que pasa.
Claro. Ahí no. Está bueno lo que dice tu amigo, Ahí muy es como- atinado. Ahí es el momento de la verdad, es como el momento de la soledad, como decía vos, el momento de la desnudez también. Bueno, cuando estás Claro, en bolas, claro, pasa pero pasa. claro. Y me gustaba Pero mucho bueno, lo que, perdón, una idea que dijiste, me gustó que de cuando se arman esos momentos de complicidad, de secuaces, se empieza a armar algo, y hay que estar muy atento como con el paso del tiempo eso no se cristaliza rápidamente y lo que era fluidez y amistad y se convierte en vigilanteo. sí, Y es como una práctica de atención necesaria, porque rápidamente uno se puede convertir en un vigilante de eso que alguna vez fue innovación. totalmente. Vos tenés usted tiene una editorial, va, un día esa editorial adquiere un cierto nombre, ponele, y como pasa en las revistas literarias, ¿viste? La tentación de convocar a alguien más conocido para que, bueno, en fin. Y las revistas literarias terminan siempre en catástrofe por eso, porque alguien dice, vamos a invitar a tal tipo que tiene fama, vamos, y ahí, chao, se va todo al carajo. Bueno, Es esto que decís. el libro del ruso Skolnik, Nada que esperar, es muy lindo como él va contando cómo a medida que esa amistad política, que ese nosotros, va acercándose hacia un momento de cristalización, donde esto podría pasar, bueno, se produce el momento de la deserción y buscar algo Ah, nuevo. Y es como una sucesiva deserción, como estando ahí atentos a no caer en eso, en la medida en que ese nosotros, en que ese momento, en que ese encuentro más o menos colectivo se sostiene. Después cuando el nosotros se desarma, es como que cada uno queda pedaleando en el aire un poquito. ah, Claro. Pero es muy lindo ver cómo él va contando esa historia y en los momentos donde eso parece que se cristaliza, que se consolida como un espacio de poder, raja. chao. Ah, se raja todo, se quiebra eso. Sí, se van. O sea, en un momento él tira la imagen futbolera, tiran el achique, como que bueno, los dejan a los otros ahí, Ah, adelantados. bien. Russo estaba con Diego Stulwar, que en el colectivo Situaciones hubo. Ah, sí, porque me habló Chale de Skolnik. Me acuerdo. Claro. Sí. Me habló Chale. Lindo título, nada que esperar. Esos Sí, dos colectivos perdonad, de mercado y de academia, academia, mercado y redes sociales, ¿funcionan cada uno por su lado o funcionan vinculados? y hoy para mí hay una articulación fuerte entre mercado y redes sociales seguro. O sea, porque son un poco la misma cosa. Los mecanismos de segmentación, de valorización y demás son como muy, muy parecidos. No. Y el yo autor, el yo marca de cada uno, por más que no lo convierta en guita, la forma en la que lo puede convertir en likes o en compartidos es una lógica muy, muy parecida a la del mercado. Pues la academia, no estoy seguro. No estoy seguro, no lo digo para defenderla, porque No, no, pero, pero no estoy seguro que se termine de articular ahí. Yo creo que lo que se articula ahí es el mundo cultural. claro. O sea, lo que antes llamábamos esa pata de publicación y de recepción que podrían llegar a atentar contra el proceso de escritura, eso sin lugar a dudas está articulado con las redes sociales y el mercado. La academia yo creo que no sé hasta qué punto se toca, y si se toca es más periféricamente, pero porque cada vez es más intrascendente. O sea, que creo que si no toca, si no pisa fuerte en las redes sociales y el mercado, es más por, por, por su falencia hasta de presencia en la vida social que por algún tipo de virtud. Sí, está bueno lo que decís, porque es verdad que hace 2 o 3 años, o antes de la pandemia, la Universidad de Letras puso un aviso en los diarios para atraer alumnos, porque ya casi no existe. Bueno, en sociología, que es donde estudié yo, lo que baja la matrícula Ah, es un delirio, ¿eh? Es un delirio wow, lo que baja la matrícula en mirá vos. sociales. Y yo creo que habría que repensar por qué baja la matrícula, en vez de decir, uy, la gente ya no le interesa esto. Tiendo a sospechar que la gente tiene buenos motivos para que no le interese lo que pasa en Ah, esa facultad. bien. Que en otro momento la universidad era el poder, ¿no? Y hoy sí parece que el foco de influencia, de dirección, se desplaza hacia mercado y redes sociales, ¿no? Igual yo, tomando esto que dice Pedro de la academia,
Yo también la idea que hay que hacer salvedades, porque uno lee libros de tipo llamados académicos, libros buenísimos, o traducciones buenísimas que se hacen en el seno de la academia, porque justamente es el lugar donde un tipo puede tomarse un año para traducir un libro. Claro. Y porque puede sostenerse económicamente mientras da clases y todo. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. No haría una amalgama ahí. Porque Sí, aparte hay incluso, tipos talentosos ahí adentro ¿Tú que dirías juegan. y que la diría que academia incluso puede ser un lugar que puede ser un lugar hoy la academia un lugar que puede hacer algo de resistencia al mundo de la inmediatez de mercado y redes sociales? Y a si ver, yo no lo sé cómo miro es la desde el academia. campo de la traducción, te diría que sí. Porque, por ejemplo, se están haciendo traducciones impresionantes en los últimos años y todos los tipos que hacen esas traducciones son académicos y no la podrían hacer de no estar ahí. Porque si se tendrían que ganar la vida traduciendo, no podrían estar un año y medio o dos traduciendo una obra re difícil. Yo lo que conozco es la academia acá argentina, o sea, no me animo a hablar fuera de eso. No sé si decir, o sea, decir que es un ámbito de resistencia me parece un montón, No, pero hay algo del mundo medio precario, de poca guita, de poco control, que quizás en esa precariedad medio lumpen puede llegar a dar un espacio de libertad eh, que algo muy dependiente del mercado no tendría. claro, Eh, Acá, por ejemplo, o sea, para mí el espacio así más de resistencia frente a lógicas mercantiles, que no es la academia, pero es parte del Estado, fue la gestión de Horacio González en la Biblioteca Nacional. O sea, las revistas que edita Horacio González en su gestión, o no sé, desde las obras completas de Rosiner hasta, no sé, revistas como Literal, impresionante, sí. eh, eso no se podría haber hecho si no es bajo una gestión que, bueno, que gambetee un poco la lógica del mercado y las redes sociales. Total. Ese es un buen ejemplo porque la verdad se editaron las colecciones de revistas que si no estarían perdidas en las hemerotecas. Y Horacio hizo todo el trabajo poner eso a disposición del público. Sí, de acuerdo. Sí, claro. Pero quizás por eso digo, yo creo que en la precariedad estatal, por sus propias características de bajo presupuesto, se abren márgenes de libertad, que van más allá de la academia, que puede pasar en la academia, puede pasar en una biblioteca nacional, Claro. pero ahí, digamos, al haber poca guita, poco control, bueno, se abren ciertos márgenes para inventar algo. Claro, Que claro. quizás en editoriales grandes, bueno, no se podría hacer. Y no, la lógica de las editoriales grandes ya vimos en qué Más. se convirtieron. Y en las Descatalogaron todo editoriales, lo bueno que tenían. y en las editoriales chicas te diría que tampoco se puede No, editar, no sé, un facsimilar de literal. no. ¿Quién No hay puede hacer manera. eso? No, eso lo puede hacer el Estado, como en el Por caso de eso. Horacio, que es un presupuesto mínimo, pero para una editorial chica es máximo. Claro, Ah, total. no, total. Yo tenía una pregunta que vos decís, mercado, por ahí ya la respondiste, pero igual la palabra moral acá me, me, ¿cómo se llama? Me resulta sugerente. Vos decís mercado, moral y redes sociales confirman lo que ya sabemos. ¿Y cómo metes la moral ahí adentro? Yo creo que la moral entra como... A ver, pasa que es una discusión que hace unos años tenía un sentido, hoy creo que va variando, que tiene que ver con la No, moral de época entendida como corrección política. no, Eh, con un poco lo que vos hablabas antes de una literatura caricatural, donde los buenos son los que pensamos que son buenos, los malos son los que pensamos que son malos, y todo eso se ajusta a una especie de, de, de valorización de... No, estoy queriendo ser cuidadoso, justamente, fíjate sí, dale, pensá la moral de tranquilo. la cuestión. Pero bueno, es algo que rápidamente se podría sintetizar en corrección política. Bien, Que entiendo que hay lugares donde tiene más peso, o sea, creo que en Estados Unidos es una locura el nivel de vigilanteo que hay con la por lo corrección política. Dios mío. Eh, Acá un poco mermó, creería, Ah, aunque todavía ah, tiene un peso bastante grande,
Después empiezan a estar los incorrectos, que para mí es medio la lógica invertida, o sea, Ah, que empiezan a decir todo lo incorrecto, o sea, todo lo contrario a la moral de época y van construyendo como una especie de contramoral que no deja de ser una moral. bien. Hay un tema ahí con la corrección política, con el modo en el que esa, llamémoslo, moral de época se articula con la producción literaria y demás. Tengo la sensación de que está mermando ahora, un poquito, Ah. creería. ¿Cómo No sé ves cómo lo viven ustedes allá en el viejo continente. tú qué dices, Hugo? En esta alternativa entre eso, corrección política y luego los incorrectos, los incorrectudos que les dicen por aquí, ¿no? Que sería un Y, poco, hemos hablado alguna vez del espejo, ¿no? Del espejo sí. en el que buscas agradar o del espejo en el que buscas provocar, ¿no? Y coincido con lo que dice Pedro, ¿viste? También al final terminás siendo una especie de subversión subvencionada, porque terminás en espejo con lo que te pasaste todo el tiempo criticando, empezás a provocar, te volvés de ultraderecha, bueno, en fin, todos los tics, y te quedás adentro de esa familia. En realidad es una cuestión familiar, te quedás Sí, adentro de esa familia. y para mí hay algo jodido que potencia esto, y es que hoy en día habría, por así decirlo, una tendencia a que se consumen más autores que libros, ¿no? O sea, importa más la figura pública del que escribe que efectivamente lo que escribió. Entonces, es un mecanismo de publicidad, o sea, esa relación, ya sea positiva o negativa, con la corrección política, afecta a lo que charlábamos antes, que son las posibilidades de ser editado y las posibilidades de ser recibido, leído. La tercera posición, digamos, por ponerme peronista, ¿Cuánto hace que no veía eso? sería como intentar rajarle a eso, o sea, poder escribir por fuera de esas lógicas. O sea, lo contrario a la corrección no es la incorrección. Lo contrario a la corrección es que te chupa un huevo. O sea, Claro, total. estar en la que estás, y independientemente de eso que hay que decir o que no hay que decir. Claro. Pero en época de redes sociales es muy jodido, porque es un bombardeo permanente y una compulsión a estar opinando permanentemente de esas cosas. Claro, la tentación de la opinión, ¿no? Eso es muy complicado. Es más fácil opinar que escribir. Sí. Es más fácil opinar que callar a veces. Sí, por supuesto, claro. Pero bueno, cuando la voz autorizada es eso justamente, los tipos que tuvieron voz autorizada a partir de los 80 criticaban, la televisión era la caja boba. Me acuerdo que en nuestra época no había que ir a televisión, pero ni loco, ¿viste? Y en cuanto se abrió el espacio fueron todos a parar la televisión, todos aparecían. Entonces, claro, es como, ¿viste? Se puso, no porque no vayas a la televisión, sino la forma en que iban como eso, como tipos que ellos eran los que legitimaban. Sí, Yo sí, creo que sí. eso se liga con lo preleído de Daniel Blanchard. Pues ya decís, hay que leer así. ¿No? El caso de la Beat Generation, por ejemplo, es que sigue siendo todavía millones de libros se publican, ¿no? Sobre Kerouac y Ginsberg y Burroughs, y todo va siempre es como una amalgama, donde todos escribían de la misma manera, y no escriben todos de la misma manera. Eso duró un momento, después cada uno se fue por su lado. Y no siguen leyendo lo que escribió cada uno de ellos, después que escribieron montones de libros y tomaron posiciones literarias y políticas, y ya está preleído eso. ¿Viste? A mí me parece un buen ejemplo eso, ¿no? Claro. En lugar vos decís, a ver, Viñas, por ejemplo, ok, yo, por ejemplo, perdóname que diga yo, pero la obra crítica a mí no me interesa, la verdad, me parece re maniquea, la encuentra fácil, ¿viste? Mansilla lee el diario de la Nación, bueno, loco, ¿viste? Mirá si voy a jugar a Mansilla finalmente porque leía un diario, no, ¿viste? No, me parece ridículo, pero a la hora de escribir su novela desborda eso el tipo. Te lo voy a discutir. ¿Eh? Igual tiene su momento maniqueo, pero es muy buena igual la obra crítica. A mí me... Yo que sé, a mí no me gusta porque es muy binaria, tiene ese adentro, afuera, y al final si lees el diario de la Nación te emboca. Y no, pará, déjame bromar, ¿viste? Porque, no,
Estoy sintetizando mucho, ¿viste? Sí, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Pero no quiero leer a Mansilla desde la óptica que era un liberal. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Viste? No tengo ganas de leerlo así, porque es un genio el tipo, ¿viste? Entonces se desborda a sí mismo. Entonces eso a mí me parece que Contorno tiene mucho de esa operación sartreana, ¿no? Pero bueno, digamos, yo creo que viene a cuento de nuestra discusión, Sí, bueno, porque eso es la época. Sartre era un vigilante. y justo que lo nombramos, literal viene a romper un poco con eso. Claro, literal viene a romper con eso, pero literal viene a romper con eso. Contra ese realismo del signo, que es un realismo ombliguista, ¿no? Como una confianza en el signo y una confianza en lo que uno, en el yo. En el ¿no? yo, claro. Porque literal trae nombres que eran de la época, pero eran escritores re innovadores, que hoy están perdidos porque la mecánica editorial de la Argentina y porque la biblioteca finalmente no pudo llevar a cabo toda la obra porque hay cambio de Macri y se va todo al carajo. Pero por ahí se podría ver todos esos escritores, ahora los tenés que buscar en Mercado Libre. Y fueron escritos, los lees y todavía hay una vigencia, una fuerza de innovación ahí impresionante. García, por ejemplo, mismo, su obra literaria para mí es impresionante. Nanina, la última, inclusive Miserere, es una novela fuera de serie. Sí, y que además reconocido por el mundo lacaniano. Psicoanalítico, claro. Y por el mundo literario. Sí. ¿Qué ibas a decir, Amador? No, por si acaso, porque creo que lo hemos tocado en algún momento, pero podemos detenernos quizá un segundo. Esta cuestión, digamos, de la marca, del autor marca, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Esto que decía también Pedro, ¿no? Y me venía esta cita que alguna vez te comentaba, Hugo, de Benny Levy, sí. Que de alguna manera él, pues, como estuvo primero en el maoísmo, luego estuvo en el judaísmo, pero entonces ya nadie leía lo que escribía, todo el mundo simplemente decía, de Mao a Moisés, y ya, digamos, ese cliché pedía que nadie se acercara a los libros para ver qué había ahí, ¿no? Y entonces él tiene una cita que a mí me gusta, que igual nos puede dar juego para pensar esta cuestión de los personajes. Él dice, la época no ama leer, la época ama a los personajes, pero el verdadero personaje es el libro. Y sí. Para mí el verdadero personaje es el libro. ¿Cómo lo entiendes tú eso, Hugo? Y yo lo entiendo con ejemplos. Porque cuando arrancamos lo critiqué a Foucault, por ejemplo, ¿no? Porque aparte literariamente mucho no me capta, pero porque no lo seguí leyendo, mucho más no puedo decir. Pero, por ejemplo, su libro Lo Dado me parece un libro de poema impresionante. Entonces me pregunto, ¿y si lo leo? Y si leo el diario y por ahí me gusta, también me hago esa pregunta, ¿y de qué me defiendo? ¿No? Porque esa pregunta para mí entra también. ¿De qué me defiendo si no leo a determinados tipos? Porque estaría en el mismo plano de rechazarlo solo por este episodio que les conté. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Tampoco es muy serio como planteo. Pero bueno, son políticas del rechazo en un punto. Macho es el que leyó y no le gustó. Claro, exactamente. ¿No? Pero, por ejemplo, recuerdo ese libro de Foucault, que me parece un libro soberbio, ese libro de poema. Pero bueno, eso te respondo a lo de Levi. Es el libro, finalmente, el que uno, ¿viste? Es el libro. El tipo, su complejidad, su potencia es el libro, no lo que aparece, ¿no? Claro, es el libro, ¿viste? A ver, por eso digo, ¿de qué se defiende uno cuando rechaza algo? No sé, yo me hago esa pregunta. Después si lo leo y no va, bueno, digo, estoy rechazando estas cosas. Y rechazo este tipo, yo que sé, que no entran, esto que me parece criticable, bueno, está bien eso, yo qué sé. Porque no te gusta, porque no te entra, porque tampoco... La literatura es enorme, uno no puede tener nunca toda la literatura de la época. Es muy angustiado pensar eso. ¿Tú qué dices, Pedro, con esta cuestión del... A mí me gusta sobre todo este punto de tensión que Levi establece entre, digamos, la época no ama leer,
ama los personajes. Como si hubiera un choque entre leer y el personaje. Sí. Yo no sé si entiendo la frase, tengo que ser muy sincero. No la traje ¿Cómo, porque yo creo que tampoco la entiendo bien y está interesante como acertijo. cómo Sí. sería o sea, la diferencia entre amarle digamos, la experiencia de lectura y los personajes sería un interés por cierta relación con el lenguaje por un lado y por el otro sería como por la trama? ¿Esa sería la diferencia o no? No sé si entiendo bien. Yo creo que lo que él dice, o yo como lo entiendo, que es una frase oscura, también por eso me gusta, es que la gente quiere consumir a un personaje, no a los personajes de un libro, sino al escritor como Ah, personaje. ok, ok, ya entendí. Bueno, un poco lo que decíamos de que se compra más la figura pública que, que, que los libros en sí. Sí, que sin Basta. personaje no Pero funciona al la mismo cosa. tiempo es como inevitable, ¿no? O sea, incluso uno tiene como amores y odios, como lo que decía recién Hugo, o sea, de repente se engancha con un escritor y va a buscar los libros, y a veces hay libros que no le gustan tanto, pero los inscribe como en ciertos Sí, temas de de libros verdad. anteriores y posteriores, y medio que compras el Sí, paquete. sí. Me parece, pues, a mí me pasa algo con eso del yo marca y el yo autor, que me parece como un señalamiento súper importante, como al cual estar atento, y al mismo tiempo me parece inevitable. Todos somos yo marca, yo autores, inevitablemente. En la medida en que publicás un libro y le pones una firma, sos eso. Sí. Después el tema es cómo lidias con eso. ¿Sí? Con cuántas oscuridades para uno mismo lidia con eso. Pero inevitablemente uno lo hace. Yo, si publico un libro, lo termino difundiendo en las redes. Me pongo contento si tiene muchos likes. Como que hay un punto en el que no me gusta como tener una relación de exterioridad con esto que efectivamente hago. Y yo creo que nadie zafa del yo marca. Nadie. No, nadie. Para mí nadie. Pero Yo no hombre, zafo. un Yo no nombre, zafo. un nombre es una marca, una firma sería una marca, en cualquier caso. Yo Una, creo que o se puede. en la medida en que el libro está publicado, sí. Entra en la Eh, historia. Un libro publicado entra en la historia. Ya. Pero bueno, hay algo, hay un libro de Germán García que lo nombrabas recién sobre Mazota, que dice algo así como que el estilo es la forma en que algo así como un escritor se autoriza, se Ah, convierte en autor, ¿no? La idea de ah, ser autor y autorizarse, y que eso está ligado al estilo. Entonces, también aparece el autor marca, por un lado, pero el autor estilo en el proceso de escritura. Digamos, son dos cosas que están de distinta manera. Y que inevitablemente, en la medida en que un libro se escribe, va a estar el autor autorizándose por su relación con el lenguaje, por su estilo, por su escritura. Y en la medida en que el libro se publica y se recibe, va a ser el autor marca. Insisto, el tema es cómo lidias con las dos cosas. claro. ¿Cuánto transás? ¿Cuántas oscuridades para con uno y para con los otros? Pero ese momento de narcisismo y visibilidad aparece en el momento en el cual uno escribe y publica. Sí, tenés razón. Y tenés que lidiar con eso, como dijiste antes. Porque es verdad que a mí me gusta cuando a alguien le gusta lo que escribo. Y sí, Ahora, ¿viste? Tampoco vamos a entrar Sí, Amador se ríe. Pero escúchame, Amador, estoy pensando en la relación con Guy Debord, por ejemplo. Vamos a ver la relación que nosotros tenemos con Guy Debord. Super yo. Super yo, es nuestro super yo, Pedro. Por ejemplo, ayer fui al supermercado y descubrí la Sprite sin azúcar. Y entonces le estaba por mandar una foto a Amador y después no sé qué me distrajo. Mira, ahora me acuerdo, me olvidé. Y le iba a poner la foto, mira, Sprite sin azúcar. Que la otra vez hablábamos de ese tema. Y le iba a poner lo clásico que nos ponemos siempre. Si nos agarra Guy Debord nos mata. Consumiendo Sprite. Bueno, es un chiste, pero una broma, pero también tiene que ver con esto, con que ese super yo que funciona, que el mismo Guy Debord lo dice que él dice, hay algunas cosas que si las hago, siento que Lautréamont y Rambo me están mirando. Claro. bueno, pero ahí a ver, uno podría ver eso como una ética.
hasta como una especie de control horizontal, medio de barista, o como un vigilanteo. Y, claro, tenés Es, razón, yo qué sé. qué sé yo, es medio complicado. Para mí lo que importa, insisto, vuelvo al principio de la división entre escribir, publicar y Sí, recepción. sí, está bien. El tema es el proceso de escritura. Si vos escribís para convertirte en un yo marca, para convertirte en autor, ahí la idea de yo marca, que insisto, es inevitable, te está jodiendo el proceso de escritura. Pero si vos escribís con la intención de que a alguien le pasa eso que a uno le pasa cuando lee un libro y lo moviliza, ¿no? Como uno tiene ciertos libros que lo han dejado en otro lugar en el que Sí, está. claro. Yo creo que cuando uno escribe tiene la ilusión de que a alguien le pueda llegar a pasar eso que a uno le pasó con esos libros. Sí. Y ahí ya está. Y el yo marca ocupa un lugar muy menor. Pasa es un momento, si te Es un sigo bien, momento el yo inevitable. marca. Es un momento inevitable porque hasta quizás alguien compra ese libro por la figura pública, porque te escuchó decir algo en una entrevista, porque... Sí, sí. Pero después lo que pasa es lo que pasa en la experiencia de lectura. Es Sí. verdad que lo que uno recibe son pocos feedback de lectores, ¿no? Por ejemplo, pues estaba pensándolo con lo de la fuerza de los débiles, porque además ahora me han mandado las liquidaciones, ¿no? Que mandan siempre a final de año cuántos libros han vendido, etcétera. Tenés suerte, sí tenés suerte. Si tienes suerte. Y yo pensaba, pero bueno, este libro, no sé cuántos han vendido, pero he recibido 30 comentarios de gente que lo ha leído de verdad. En el sentido de que tú, cuando hay un lector, lo reconoces porque te devuelve algo que ni siquiera tú sabías que habías puesto. Él ha hecho una conexión, ha hecho una escucha, ha hecho un trabajo, le ha llevado a otro sitio y de repente hay 20, 30 personas que te devuelven un comentario y dices, aquí tengo 30 lectores. Por supuesto que luego uno, si tiene 1000 likes, pues también dices, oye, qué bien, porque uno de estos puede devenir un lector, puede ser un lector secreto, o porque te alegras de tener 1000 lectores, ¿no? Pero realmente el lector vale 1.000.000 de likes, ¿no? El Sí. que realmente, ¿no? te ha leído, e incluso te ha leído para criticarte, e incluso te ha leído para buscarte las cosquillas, incluso ha atravesado, digamos, tu figura o el prestigio que puedas tener o el encantamiento que puedas tener, pero para, digamos, para leerte y incluso quizá para atacarte, eso es lo que aprendes ahí, aunque duela, porque sea crítico, tiene un valor muy grande, yo creo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que una de las ventajas al menos en mi caso, de no ser muy leído, es que se genera menos lugar para esas confusiones. Porque claro, si de golpe tenés mucho éxito y te empiezas a ganar premios, tener renombre, las voces autorizadas te empiezan a señalar con el dedo, qué sé yo, debe ser bravo que no se te extravíe Y debe ser complicado. Imagínate que, por ejemplo, uno tiene sus bestias negras, ¿no? Por ejemplo, para mí Beatriz Arlo es una bestia negra, pero no por sus críticas políticas, porque eso son todas boludeces, ¿viste? La mina no puede escribir más y se dedica a hacer comentario político. Eso hace cualquiera. No, es por las posiciones literarias fuertes que tuvo en el sentido de cómo ejerció un control. Imagínate si te elogia un día, ¿cómo zafás de eso? Guy Debord lo vuelvo a citar. Un tipo lo elogia, es de esa categoría el tipo, y en otra obra le dice, léame de nuevo. A usted no le puede gustar lo que escribo yo. Entonces, uno se animaría, por ejemplo, a la pobre Beatriz Arlo, no la quiero tomar de punto, pero yo me animaría a decirle, no, mira, escúchame, léeme de nuevo porque no soy yo el equivocado, sos vos la equivocada, no podés gustar de lo que escribo yo. O tomo el primer colectivo que pasa y voy hacia ella. Bueno, para mí ahí se juegan muchas cosas, pero no lo puedo comprobar eso. Tendría que pasar. El caso de Sarlo es interesante. Hace poco leí una nota, creo que de Damián Celsi, Sí. que el chabón lo que llamaba la atención es cómo Sarlo, cuando empieza a hablar de política, deja de hacer crítica literaria. Entonces, cuando se empieza a referir a los nuevos escritores y demás, no hace crítica. No hay un juicio estético en ningún momento. Claro. Y es como que se corrió de ahí. Se corrió, claro. Se corrió. Porque no le gusta mal. Digamos, por ahí reconoció
que lo que ella pensaba que era la literatura era otra cosa, ¿viste? Como dice Leónidas. Creen que les gusta la literatura y les gusta otra cosa. Leónidas por Leónidas Lamborghini. Y por él le gustaba otra cosa, Beatriz Arlo, ¿viste? Esto le gustaba, comentar rabatores políticos. Pero bueno, Sí, no importa a ella. El asunto es cómo se sitúa uno en relación a que si la voz autorizada llega. Yo qué sé, cada tipo se defiende como puede. Débora sí, porque era un tipo re agresivo y re paranoico, y ve que la dejaba pasar, ponele, ¿viste? Hacía Verónica, sí, ya está. El problema de la marca, quizá, Hugo, estaba pensando que podría tener que ver con que tú mismo empieces a repetir tus trucos o conviertas lo que fueron hallazgos, invenciones, potencias, en trucos, ¿no? En trucos para volver a intentar tener el mismo éxito que has podido tener en un libro. Es decir, que cedas al estilo. Claro, que seas al estilo. ¿No? Yo creo, porque es una cosa que tú yo creo que le has dado alguna vuelta, ¿no? Como que tú digas, pues algo de esto ha funcionado, entonces conviertas lo que fue una experimentación y un hallazgo en ese no saber de la escritura en un intento de repetir tus trucos. Yo creo que el estilo para mí es eso, el estilo. El estilo te conduce a ese callejón. Eso me parece que es más rica la noción de ritmo, de maniera, que la de estilo. Porque estilo, finalmente uno dice estilo Luis XV, estilo Luis XIV. Ponele, ¿no? Yo creo que el estilo te come. sí, o sea, el problema estaría cuando uno siente que encontró un estilo y por eso deja de buscar una voz, digamos. Claro, ponele, exactamente. Esta es mi voz, Tuki. Sin embargo, no sé ustedes, a mí me encanta Saer. Y la verdad es que él, hay marcas en el texto que uno sin saber que es un libro suyo rápidamente podría darse cuenta que es suyo. Claro, sí. Y ahí uno dice, bueno, se está repitiendo, pero al mismo tiempo esa repetición no forma parte de la obra. Me costaría decir que él se acartonó en un estilo y dejó de buscar una voz. Porque la verdad es que lo que a mí, insisto, me gusta el modo incluso en el que tematiza la política en sus novelas, mejor dicho, tematizan el modo en el cual la política en sus novelas no son un tema, sino marcas en la vida de los personajes. Qué sé yo, yo no podría decir que él, por repetir ciertas técnicas, digamos, se acartona y deja de buscar una voz. No, porque el estilo para mí es otra cosa, no es la repetición. La repetición es, por tomarse el caso de Sartre, bueno, o de cualquier. No, porque es un universo que tiene ahí, le va dando 500 vueltas. Eso está bien. Yo digo, el estilo es cuando vos encontrás una manera. No, encontrás un estilo, entonces ya sabes que el público lo quiere, le gusta y lo mimás todo el tiempo. En el caso de Sartre me parece que no es así. Vos preguntaste si me gusta Sartre o Amador, y yo te digo, yo tengo con Sartre, porque yo me eduqué en la época Sánchez-Sartre, ¿viste? Y caí del lado de Sánchez, entonces gustar de Sartre era como, ahora murió todo eso, ¿viste? Pero gustar de Sartre era como ser condenado al infierno. Por suerte murió. Claro, por la corriente Sánchez. Bueno, y después lo leí poco, no te puedo decir nada, pero obviamente que es un escritor remandado, ¿sabes? Por supuesto. Sí. Pasa algo también que hoy en día, al ser tan autorreferencial la literatura, yo creo que va a haber una camada de escritores de pocos libros, porque tampoco ninguna vida es tan interesante como para escribir tanto sobre uno. Claro. Entonces, no sé, una piba que iba en bicicleta y la pisó un colectivo, y arma una novela de eso. Y después que tenés que ir buscando accidentes por la calle para... Sí, claro, lo temático es fatal. Porque, bueno, hay tipos que son pirillas, por ejemplo, Vargas Llosa, que para mí es horrible como escritor, pero es un genio de los temas, Vargas Llosa, ¿viste? Tiene tipos que investigan y es un armador de novelas así, tipo, ¿viste? Yo qué sé, eso, los bestsellers, por ejemplo, algunos son fascinantes, ¿no? Como trabajar, tiene un mecanismo, pero bueno, es un mecanismo de no todo bestseller alcanza éxito, ¿no? Sí, sí. Pero, yo qué sé, está en el mundo el bestseller también, yo qué sé. Y después lo que bestseller, Stephen King, me acuerdo que en un momento dado se transformó en un escritor importante, Stephen King. Primero bestseller, después, ¿no? Y eso pasa también, se corren esos parámetros, es difícil. Por eso digo que a mí me resulta que la literatura es muy desordenada.
¿Te gusta Stephen King antiguo? Sí, leí un par de libros y me encantaron. Sí, impresionante. A mí me gusta. Tiene un mundo, a mí aterra, ¿eh? A vos te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay tipos que... También, por ejemplo, Harry Potter, que me gustó Rowling, porque es una escritora hace toda una crítica al thatcherismo, bueno, en fin. Pero bueno, yo qué sé, a mí me parece que es optativa la literatura. Eso, creo que Aira dice eso y está bien. Uno va leyendo. Al tipo que le gusta leer, viste, lee. Lee no, yo qué sé, viste, eso. ¿Qué quiere decir optativa en ese sentido? En el sentido que alguien va y lee. Lee fuera de las coordenadas, digamos, de lo que se llama el buen gusto, la estética, viste. Lee. Sí, en el mejor de los casos. Yo te aseguro que acá por mi barrio entras a 10 casas al azar, Sí. mirás las 10 bibliotecas y el 70% de los libros son los mismos. Ah. Entonces, ese carácter optativo y azaroso, bueno, también tiene sus matices, ¿no? Y yo qué sé, pero ¿qué hace uno ahí? Inevitablemente. Tenía una peluquera que era cubana, vivía en España. Entonces, sí, mi marido no lee nada, se quejaba. Y entonces, ¿qué leía ella? Y me las contaba, era fascinante contando las novelas de Ken Follett. Era loca de las novelas de ese bestseller Ken Follett. Y yo me iba a cortar el pelo y me contaba. Leía todos bestsellers la mina. Consideraba que el marido era un burro, porque no leía nada, y ella leía bestseller. Yo que sé, es un mundo el de la lectura raro, te digo. Sí. Es raro, ¿viste? Lo mejor es no legislar, para mí, te digo. Ahí, viste, que hay un documental que hizo en Argentina de gente leyendo a Proust. En un café que ahora no está más, de Plaza Lavalle, ahí en Tribunales, el Amador, en Argentina. El café se llamaba Tribunales. Y este grupo se reúne desde el año, creo que 2003, 2008. Elena Proust, son todos tipos mayores ya. Y bueno, tuvieron distintas profesiones en su vida. Y leen, es un grupo que lee hace 20 años a Proust. Voy a discrepar un poco con lo que decías recién. Dale. Es importante la discusión sobre el canon, que sería eso a lo cual vos, por lo que entiendo, te estarías oponiendo. Sí. Porque me parece que es una discusión estética. O sea, cuando uno tiene una posición estética de una determinada sensibilidad, ¿no? Hay cosas que le parece que, no sé si decir que le gustan o no le gustan, pero se podría resumir a eso, ¿no? Y yo creo que está bien defender, que hasta es lógico que uno quiera defender esos libros que le parecen buenos y que quiera que la gente los lea por razones similares a las cuales uno terminó disfrutando de esa experiencia de lectura, o terminó siendo transformado por esa experiencia de lectura. Y uno sospecha que hay otros libros, que son los preleídos, que estarían atentando contra esa posible experiencia de lectura. Entonces la discusión sobre el canon me parece que es una discusión que en ese sentido busca, no sé, hasta podría sonar medio, medio ilustración este momento de mi argumento, pero uno quiere que lean las cosas que la gente lea lo que a uno le parece bueno. Y que, no sé, yo me imagino que a vos te interesa que la gente lea Mellon. Sí, claro, por supuesto. Porque que ese libro produce una transformación en eso. Sí, entonces, claro que me interesa, pero también tengo un límite, ¿eh? Yo tengo una teoría del valor, como vos tenés. Yo digo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. La tengo, pero de repente si veo un tipo que está leyendo aquello que a mí no me gusta, y bueno, yo qué sé, nada. No puedo hacer nada. Entiendo. A eso me refiero. No puedo y no quiero hacer nada. Tampoco quiero coquetear mucho con la estética, porque la estética se termina comiendo la cola a sí misma. La estética usa pretextos. Yo que sé, Adorno toma a Beckett como pretexto para hablar de la filosofía de él. No entiende nada de Beckett. Es un sordo total para la literatura. Bueno, eso pasa mucho cuando los filósofos leen, pero es una práctica de los filósofos, ¿no? Que capturan cualquier cosa para confirmar lo que ya piensan. Claro. Ya sea la coyuntura, la literatura, la música, claro, las películas, todo es una confirmación de eso que ya dijeron. Pero está bien esa discusión, pero también está bien estos tipos que no vienen de distintos lugares y leen a Proust. O por ejemplo,
En Irlanda hay gente que se ama de casa que lee el Finnegan's Wake. No, entiendo. Si No. tuviera. Estoy de terceras posiciones hoy. O sea, una posición podría ser que es válida la discusión sobre el canon, siempre y cuando no termine cayendo en prácticas vigilantes, estar señalando con el dedo a aquellos que leen o les gusta tal o cual literatura que uno pensaría que no es, aunque no se ajusta a su teoría del valor, como decías vos. Exacto, claro, estoy de acuerdo. Sí, eso es esa posición. Sí.